¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo? ¿Sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Javi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Han sido unos viajes muy interesantes y es increíble poder tener unos momentos de calma y otra vez a reconectar hacia dónde vamos, Juan. Por cierto, ¿hacia dónde vamos, Juan? Pues no sé, Javi, hacia dónde vamos. La verdad es que pues seguimos aquí A la deriva. a la deriva buscando a dónde va a dar este mar tan confuso por momentos. Si hay algo claro en el presente es que no hay nada claro respecto al futuro. Tal vez haya quien sí lo sepa, pero no nos lo están diciendo, entonces todo se ve bastante oscuro. ¿En qué sentido? Bueno, pues la economía nos dicen que va mal, pero pues hasta la fecha todo más o menos normal en nuestras vidas. Crisis políticas, crisis de salud, crisis de todo tipo en tecnología y demás. Y pues así se ve esta postmodernidad, casi te diría ya. Es quizás la parte oscura antes de un nuevo amanecer que pues la verdad no sabemos cuándo venga. Y cuando hablamos de cambios de temporada y así, pues no, y de tiempos, pues esto es muy relativo cuánto tiempo pueda pasar. Pero bueno, creo que lo importante es qué actitud tomamos frente a estas faltas de claridad y de precisión respecto al futuro e incluso respecto al presente también. ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos puede ayudar en eso? Y justo que estás hablando de la incertidumbre y de las cosas que están sucediendo, hay una filosofía que a mí me sirve muchísimo y que me llena mucho en mi vida y que ha dictado como parte de lo que... O sea, yo sin conocerla, creo que es algo que se me inculcó y que hoy en día reconozco en mi forma de conducirme en la vida, y es el estoicismo. O sea, para mí el estoicismo es una filosofía que en estos momentos debería ser recordada, hablada y explicada a todos los demás. Aparte creo que es una filosofía que a ti también te gusta mucho y ¿por qué no hablamos un poco de eso? Me encanta. Sí, mira, la verdad yo no soy muy conocedor de los estoicos en cuanto a filosofía. Pero sí me considero una persona bastante estoica, como en mi manera de conducirme, y también fue de una forma pues natural la que pues descubrí, ¿no? O sea, no es como que
o sea, fui actuando de esta manera y un día descubrí que había pues ciertos principios que de alguna forma describían más a fondo eso que yo sentía que era esta forma de actuar. Y bueno, descubrí el estoicismo. Nunca lo he estudiado como tal. Creo que en este sentido tú vas a ilustrarme mucho. Pero me encanta. Pero sí, bueno, te voy a hacer preguntas al respecto, ¿no? Quisiera saber. Mi primera duda es: el estoicismo viene de Grecia, ¿no? Efectivamente. El padre del estoicismo es un filósofo pues, que 300, más o menos 300 años antes de Cristo, que se llamaba Zenón de Cito. Ok, porque normalmente nos llega por Marco Aurelio, que bueno, ya estamos hablando de Roma, pero ¿cómo sucede esto? Mira, el tema del estoicismo nace con justamente este filósofo que se llamaba Zenón de Cito. Y básicamente lo que hacía esta persona era que tenía sus lecciones que él daba en la antigua Grecia, se hacían en la estoa. La estoa era pues básicamente el pórtico, que era donde pinta, o sea, dentro del ágora de Atenas, ahí había un pórtico, ahí salía el maestro y hablaba y daba, pues más que maestro, él daba pues como información, preguntas, cuestiones, y lo escuchaba, ¿no? Entonces de ahí nace todo el tema de lo que es el estoicismo, como lo conocemos hoy, y que efectivamente lo lleva a la fama un emperador romano, que es Marco Aurelio. Pero durante esos hubo grandes que tú has citado en todos los episodios, como ese Epicteto. Epicteto fue uno de los que Marco Aurelio más admiró. No, estabas hablando del cínico, de Diógenes. Bueno, pero Epicteto, o sea, Ok. los padres de la son Zenón de Cito, Epicteto y Marco Aurelio, ¿no? Ok. Entonces ellos serían como los padres de la filosofía estoica. ¿Qué es la filosofía estoica? Pues bueno, la filosofía estoica habla sobre el dominio y el control de los hechos, o sea, de no poder, de cuando no puedes controlar las cosas y lo único que puedes controlar son tus pasiones internas. O sea, cuando hay cosas que no se pueden controlar, pero lo que sí puedes tener control es un control de ti mismo, ¿no? Ok, antes de quizás llegar ahí, me gustaría como tratar de imaginar un poquito cuál era la situación en Grecia cuando surge esta línea de pensamiento, ¿no? Bueno, antes de los grandes estoicos nacieron los cínicos, estuvieron los cínicos. Y ellos son los padres del estoicismo. O sea, los que, no los padres, pero de donde emerge. de donde emerge el estoicismo, emerge de los cínicos, que han sido muy mal interpretados. O sea, los cínicos que le llamaban los perros, Sí, bueno, cínico viene de Can, ¿no? O sea, Exactamente. viene de Can, tiene que ver con perro, porque pues vivían una vida de perros, tal cual. O sea, y justo, sí, pero los cínicos, los estoicos, los sofistas, todas estas escuelas como distintas que profesaban cosas diferentes, los ¿cómo se llama? De Epicuro, los hedonistas, todo esto surge como una forma pues era la fiesta del pensamiento, ¿no? Era como el momento en el que después de que los presocráticos establecieron pues las bases de buscar De cuestionar. un arqué, una esencia, un porqué de todo, pues todos intentan dar su explicación. Y todos agarran una postura y como una posición sobre la cual basan su pensamiento, y desde ahí se fundan todas las escuelas que actualmente, pues yo creo que todavía están, ¿no? O sea, la otra vez que hablamos como del enagrama, o sea, pues es parecido. Es como la trinchera desde la que cada uno elige mirar el mundo y estudiarlo y verlo y enfrentarse a él, ¿no? Y pues podrías argumentar que pues, por cada escuela habrá un eneatipo, quizás, ¿no? Pero es muy interesante, y justo como que vas encontrando afinidad con unas, desprecio por otras. Yo, por ejemplo, a los sofistas los desprecio, los odio, o sea, realmente. ¿Por qué? ¿Por qué los odias?
Pues por la retórica, ¿no? Ellos se basan en la retórica y pues son básicamente mentirosos. O sea, son gente que no, que sabe abiertamente que sus palabras no están ligadas a la verdad. Pero trabajan la capacidad que tienen del convencimiento y de la persuasión. Y no está ahí de repente esto que estamos viviendo hoy, que es esta cuestión de una mezcla entre, que me parece increíble, pero hay una mezcla entre como sofista y adquieren ciertas cosas del estoicismo y se convierten en estos vendedores de autoayuda, Sí, sí, sí. que a ver, yo no estoy en nada en contra del coaching, pero hay cada personalidad en el mundo que está haciendo lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digo, el sofista es uno de los, bueno, justo es emblemático por o sea, lo que ellos descubrieron es muy importante. O sea, inventaron al político. O sea, inventaron a la persona que te llena el oído y te hace creer o sentir que está diciéndote cosas increíbles y no te está diciendo nada. O sea, puede venderte cualquier cosa. Son vendedores de ideas, De ¿no? humo. De humo. Entonces, cuando utilizas eso con cualquier otro motivo, pues se puede convertir en algo muy poderoso o se convierte en algo muy poderoso, pero puede ser muy nocivo, ¿no? Y yo soy de la idea de más, me interesa más, pues, también algo que habíamos contado, que es esto de la parresía, ¿no? Que es el hablar franco, el hablar verdadero, que a veces puede implicarte en meterte en problemas, ¿no? Pero pues, es esa convicción como de decir la verdad y actuar con la verdad, pues tiene un costo, pero pues también tiene un gran beneficio y un gran poder, que es manejarte pues, en la transparencia, y eso al final del día genera cierto poder. Creo que por ahí van los estoicos, más bien. Eso es casi opuesto al sofismo. No, es totalmente opuesto, pero mucho de lo que, o sea, quien abraza el tema del estoicismo, a mí me gusta mucho lo que dice Marco Aurelio, es vive la vida como si te fueras a morir hoy, ¿no? Eso es parte de como del tema de enfrentarte, porque también hay veces que dices, es que soy estoico, es ante la adversidad yo no me inmuto, no me preocupo, sino la afronto y como frente a la tormenta estoy parado y recibiendo las olas. Eso es también parte de ser estoico, o sea, es cuando la gente dice, pues es que eres estoico, ¿no? Sí, tiene un tema con el desapego. O sea, el estoico es como su rasgo más distintivo, ¿no? El ser desapegados, ¿no? Había algo como que decían que no ames demasiado a tus hijos porque los puedes perder, ¿no? Entonces yo en ese caso, o sea, como que pienso diferente respecto a algunas cuestiones. En algún momento de mi vida creo que fui más así, pero también siento que el involucrarte emocionalmente con todo lo que haces es muy importante, es algo de lo que no te puedes desprender. Y el estoico, no sé no me queda muy claro cuál es su posición frente a esto actualmente. Pues básicamente dicen que para alcanzar la libertad y la tranquilidad tienes que alejarte de las comodidades materiales, o sea, pero no el tema de del tener la riqueza no, porque pues Marco Aurelio era una persona con muchísima riqueza, pero tampoco aspiraba a tener la riqueza, sino a compartirla, ¿no? La fortuna, el tema de la fortuna y básicamente ellos el estoico dice, vamos a guiar nuestra vida de acuerdo a nuestros principios, a nuestras virtudes y a la razón. Son los tres temas, principio, virtud y razón. Y esta idea, pues básicamente lo que busca es convertirse en uno con el tema de la naturaleza, con el tema de la gente, con el apoyar a las personas para el desarrollo, el ser, que es muy, muy subjetivo, pero el ser justo de acuerdo a una cuestión de principios que te dicten, o sea, hacer lo correcto, que es la parte de la justicia, ¿no? Que es uno de los valores de la responsabilidad, como otro valor del estoicismo. Y finalmente el tema de la disciplina. Son como los tres temas más importantes dentro del estoicismo. No sé si contesto tu pregunta, pero... Sí. A mí, bueno, a ver, es que volviendo un poquito atrás, o sea, creo que es importante tener en cuenta como de dónde viene el estoicismo, porque justo
curiosamente los que mencionamos, los hedonistas, los sofistas, los cínicos, son de alguna manera con lo que pivotea, ¿no? El estoico, por un lado, o sea, es lo más alejado del sofista posible. El estoico no se trata del discurso, no se trata de lo que diga, se trata de la acción. De la congruencia. La congruencia es un momento importante que acuérdate que es la congruencia. Es el pensar, el decir, el hacer y el actuar de acuerdo a lo que pensaste, dijiste, hiciste, que es sumamente complicado. Y para eso llevas todo un tema de disciplina. Sí. Por otro lado está el cínico, que es como el desapego de lo material. Pero el verdadero, o sea, los cínicos, Marco Aurelio llegó un momento de que él quiso ser cínico. O sea, él venía de una familia muy rica. Sí, hay una anécdota muy célebre, porque además los cínicos nunca escribieron nada, sino que se vuelven famosos por las anécdotas, Exacto. o sea, por lo que se cuenta de ellos, y justo pues una de las más emblemáticas, entre muchas, que era burlarse de Platón, pero fue la de que llegó Marco Aurelio a ver a Diógenes para pedirle que fuera su maestro y que se viniera con él a Roma, y le ofreció, creo que le pidió que le enseñara a sus hijos, y bueno, no sé, le ofreció todo, pues digo, lo que podía hacer un emperador romano, imagínate. Y Diógenes nada más estaba tirado abajo de una higuera, y le dijo, quítate que me estás tapando el sol. Al emperador, ¿no? Eso eran los cínicos, ¿no? Esta apreciación como de las pequeñas y simples cosas de la vida y no tomarse las cosas tan en serio, reírse y mofarse de los que creen que saben algo, y de esa manera... Y vivían, y bueno, tú reconocías a un cínico en la antigua Grecia, en esa época, en la romana, pero los reconocías como, pues traían siempre, eran como vagabundos. Sí, no pues les estaban importa- encuerados, no traían ropa. O un trapo, nada más, Sí. y todo completamente sucios, no les importaba nada la Sí, limpieza. sí. Sí, y bueno, eran como los ponquetos de la época. O sea, eran los anarquistas, sí. Pues eso, al final de cuentas, ahí está esa filosofía que después se transforma en las contraculturas y demás, ¿no? Así como el sofista se convierte en el político. Y el hedonista, de Epicuro, creo que es el que tiene como mucho punto de contacto junto con el cínico, como que de alguna forma hay una relación ahí muy fuerte en cómo, el hedonista básicamente tiene... Epicuro decía que hay tres tipos de placer, que eran los buenos necesarios, ¿no? ¿Era así? ¿Era así? Sí, el bien necesario. El no natural necesario y el no natural no necesario. No necesario, efectivamente. O sea, el natural necesario era, pues es un placer, dices, comer es un placer, ¿no? Comer, tomar agua es un placer, Es natural y es es necesario. natural y es necesario, sí. Luego están los no naturales necesarios, como El alcohol, No, la amistad. la amistad. Porque el Ok. alcohol no es necesario. O sea, necesario en un sentido más puro, digamos. No sé, la amistad, el tener una relación afectiva, amorosa, pues no sé, puedes buscar varias que son efectivamente 100% necesarias. Quizás puede ser cuestionable que sean naturales, ¿no? O sea, es decir, si las dejas hacer, no te vas a morir. Y luego están las no naturales, no necesarias. Decía que en este caso, pues, ya, los honores a la patria, no sé, lo que quieras, el alcohol, por ejemplo, Sí, las fiestas dionisíacas en esa época y todas esas cosas. que esas podrían ser sin necesarias. Ahí sí depende de quién lo diga, pero pues para los griegos eran muy necesarias, necesarias. las fiestas dionisíacas. Pero bueno, sí, los honores, cosas más como del ego, no sé, ya cada quien sabrá. Justo de eso se trata el hedonismo, es que cada quien categorice. Esas hay que eliminarlas. Las primeras hay que procurarlas y disfrutar muchísimo y ejercitar el placer de ello. O sea, lo natural necesario hay que gozarlo al máximo, ¿no? Decía. Entonces, en la segunda categoría de los deseos, dice que hay que hacerlos con moderación, ¿sí?
y la última, perdón, hay que evitarlos. Entonces, de ahí yo creo que mama mucho el estoicismo. O sea, creo que el hedonismo pues ya se quedó como una etiqueta más bien que se refiere a algo negativo de una persona que solamente busca el placer y estar a gusto o sea, y como que todo, que la vida se convierta en un tema de gozo, cuando Epicuro decía completamente otra cosa. Decía, o sea, Pero es que aprende a moderar el placer y aprende a gozar el placer. O sea, la importancia del placer es enorme porque al final ese es el sentido de la vida para él. Y creo que es muy válido, ¿no? También, o sea, para mucha gente. Pues, O sea, es que ahí es donde se rompe esta parte del hedonismo mal interpretada, porque Epicuro no hablaba del vivir la vida conforme a los placeres. O sea, él hablaba de diferenciarlos, ¿no? diferenciarlos y estimular los que te hagan mejor persona y limitar los que no. Entonces, bueno, creo que el estoicismo de ahí se sirve. Por un lado, el desapego de lo material y aprender a apreciar las cosas como son y con toda su adversidad, porque pues, un cínico podía, pues sí, o sea, muy a gusto en el día encuerado y qué rico, pero en la noche con lluvia, pues igual se la tenía que chutar, ¿no? Y eso el estoico lo aprende a apreciar, ¿no? Así como esa es la vida, o sea, hay que enfrentarla de esa forma y hay que saber gozarla y hay que saber entender dónde están pues, las cosas que son importantes respecto al placer y al gozo y a la responsabilidad también, ¿no? Justamente, por ejemplo, para Marco Aurelio, hablando de lo que estás diciendo, los cínicos fueron muy importantes en su vida porque él empezó a observar que no se necesitaba mucho para poder ser pues alguien en la vida, ¿no? Y él dice en su libro de meditaciones que a quien le agradece muchísimo todo este tema era su madre, que su madre le enseñó, bueno, su madre venía de una familia de muchísimo dinero. Ella venía o sea, era nieta, si no mal recuerdo, de Adriano y sobrina de Trajano. Entonces, o sea, Marco Aurelio viene de una ascendencia que él tenía de ser de los 5 mejores emperadores que existieron en Roma. Los 5 buenos emperadores que venían en Roma, pues fue de Nerva a Trajano. Y de Trajano pasa a Adriano, de Adriano a Antonino Pío a Marco Aurelio. Uh-huh. Pero Adriano, cuando le cede el cetro a Antonino Pío, le dice: tú tienes que educar a Marco Aurelio para hacerlo emperador. Y esa es la única obligación. Y cuando Marco Aurelio sube al poder como emperador, sube al poder con su hermano, que también o sea, en verdad no eran hermanos, eran como, de cierta forma eran adoptados. Y los dos suben al poder. Y los dos se vuelve un imperio de 2 emperadores, en el que Marco Aurelio fue siempre muy inteligente y dijo... Esto es lo de pues, la película de Gladiador, ¿no? Sí, es parte de la película de Gladiador. Suben los dos al poder, el hermano muere por una enfermedad que es la que enfrenta Marco Aurelio, que es una pandemia, la pandemia de la viruela, que le llamaban la peste Antonino. Por lo que sucedió, lo que está sucediendo en esta época, y por eso gran parte de los estoicismos de hoy, los modernos, como Ryan Holiday, que es un podcastero que tiene varios libros que se llama El ego es el enemigo y el estoicismo diario, el cual recomiendo mucho, pues te platica de que cómo Marco Aurelio enfrentó y confrontó el tema de la pandemia y cómo la fue llevando y cómo fue a visitar a la gente y cómo fue ayudándola y todo lo que sucedió en esa época en el Imperio Romano. Pero a lo que quería llegar con todo esto es que Marco Aurelio toma todas estas enseñanzas de los grandes filósofos y su más grande maestro, al que siempre admiró, estuvo influenciado por 4 grandes. Epicteto, imagínate nada más, era un esclavo, y un esclavo filósofo, lo cual era rarísimo, ¿no? Y nunca escribió nada. Basó mucho de su historia, la conocemos hoy en día por el tema de la ética, pero la filosofía estoica, Epicteto está considerado entre los padres de la filosofía estoica. Uh-huh. Otro, Alejandro Magno. Marco Aurelio admiró siempre a Alejandro Magno. Que Alejandro Magno no era que
sabía de la parte estoica, pero pues tuvo como maestro, pues imagínate nada más y nada menos que Aristóteles, ¿no? O sea, ¿de dónde venía este señor? Séneca, Sócrates y finalmente, como ya te dije, pues Epicteto. Esos eran sus maestros y esos eran a los que admiraba. Por eso, gran parte de la filosofía estoica es qué es lo que admiras de las personas y qué es lo que admiras para que tú te hagas una propia decisión de lo que eres y en ese sentido encuentres tu camino en la vida y sobre ese pues no te muevas, ¿no? Y es complicado porque la parte del estoicismo de no te muevas pues muchas veces te pone a prueba y te pone a prueba en el sentido de que le pasó, o sea, irónicamente Marco Aurelio fue el último gran emperador de Roma. Y luego le siguieron uno de los 5 peores emperadores de Roma, porque él se aferró a que su hijo Cómodo fuera el emperador. Y los 5 emperadores malos de Roma está Cómodo, y Cómodo fue uno de los malos, ¿no? Pero, o sea, ahí se cierra un ciclo, ¿no? Y es esta parte tan difícil del estoicismo. No sé si te logro dar Sí, una... o sea, bueno, hay como varias ideas que quisiera ir como bajando. Bueno, primero que nada, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es en el sentido... A ver, bueno, si nos vamos al estoicismo ontológico, pues es una filosofía que viene de Grecia, que busca la virtud, bueno, estas cosas que ya nos explicaste, pero tengo entendido como que hay una nueva línea de estoicismo más como actual. Yo no le llamaría actual, yo le llamaría a retomar los escritos de un gran emperador, y de grandes pensadores. A lo que voy es que hoy en día no ves a alguien que diga, yo soy un hedonista. ¿Me explico? Porque, pues no, nadie diría eso. O sea, lo dicen de las personas, pero nadie se lo autoadjudica porque no es nada, ¿no? O sea, aunque sí existió, hoy no es nada, pero hay mucha gente diciendo, yo soy estoico, o yo practico el estoicismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? O sea, practicar el estoicismo, ¿cómo lo puedo? Practicar el estoicismo es buscar en todo momento la congruencia. Buscar, entonces, ¿qué estoy pensando? Buscar todo el momento la congruencia de tus actos de acuerdo a la responsabilidad de tus hechos y basado en la justicia de tus acciones. Podría aterrizarlo de esa forma. No sé si Suena como a masonería. suena masonería. Cuando me preguntaste si íbamos a hablar de estoicismo, estaba muy seguro de hablar de estoicismo. Y la verdad es que ahorita no me siento seguro de hablar de estoicismo. Está Evita. bien, está bien. O sea, mira, es que vamos, pues, el chiste es bajarlo, el chiste es aterrizarlo. Y mira, yo no he leído nada del estoicismo actual y así, pero sí es un tema que sin duda me interesa, es algo que he leído algo y me parece verlo mucho, ¿no? O sea, como en una forma de enfrentarse a los problemas. Y justo, bueno, me viene a la mente un ejemplo que acabamos de ver ayer, que fue David Blaine, subiéndose a casi la estratosfera en unos globos de helio. 24.700 metros de pies de altura, que son 7 kilómetros de la tierra hacia cielo, ¿no? O sea, nada más 7 kilómetros de altura en unos globos. Sí, sí, sí. Y bueno, como este stunt ha hecho varios y Houdini pues, podría haber sido quizás el primero, en el cual son gente que a ver, tú podrías decir, es que es la osadía, ¿no? De esto se trata de la osadía y de cómo se atreven a arriesgarse así, pero no es eso. No son unos machos en ese sentido de yo me la aviento y no, o sea, en todo momento creo que David Blaine lo que está tratando de decir es que se trata del poder de la mente, ¿no? De que si tú entrenas a la mente para enfrentarse
a este tipo de cuestiones y la preparas en todos sentidos, o sea, le enseñas a cómo debe respirar, le enseñas a cómo debe calmar el corazón, cómo entiendes como de ciencia. Hay un montón de cosas implicadas aquí. Yo cuando veía esto ayer me pareció increíble, ¿no? O sea, cómo se une la ciencia, el arte, la espiritualidad, todas estas cuestiones para que un güey pueda volar y crear una imagen bella, porque al final de eso se trata. O sea, creo que fue algo sumamente poético, fue algo muy inspirador, muy inspirador, y creo que es muy estoico David Blaine. Totalmente, Juan. Es que eso es la parte de lo que es el estoicismo. Y si lo quieres aterrizar a la parte moderna que me preguntabas, ¿qué es el estoicismo moderno? Es eso. Es cuando las acciones de lo que tú crees y haces, que es lo que hace David Blaine. O sea, el romper lo que nadie más puede romper solamente porque no se lo había planteado. Y él hacerlo porque siendo un ser humano común y corriente, no es que sea cualquiera, o sea, no es que sea súper poderoso. Lo mismo pasa con Wim Hof, ¿no? El señor de los hielos, este señor que pues, se mete al hielo y pues lo que tiene muy bien es entrenado. Claro que tiene una habilidad para poder tener una cuestión de disciplina, pero David Blaine es sumamente estoico. O sea, él cree que tiene que enseñarle al mundo que los límites están en la cabeza. Sí. Los límites están en la cabeza. ¿Y cómo lo hace? Pues sí, lo hace de una forma cero cínica, porque lo hace de una forma muy exuberante. O sea, es un cuate que quiere mostrarle al mundo lo que puede hacer preparándose con un equipo increíble de astrónomos, de globeros, de gente de que pero si te fijas, o sea, hasta cierto punto, bueno, quizás Stone, pero sí puede ser muy cínico en el sentido de enseñarle al mundo, o sea, el hecho de subirse a una plataforma en Bryant Park y quedarse ahí arriba 8 días, o no me acuerdo cuánto tiempo estuvo parado sobre esa cosa, con nada más que él y su alma en una plataforma. Eso, no hay nada más cínico que eso en este mundo. O sea, y se requiere de una gran fortaleza mental y sí. disciplina. O sea, y ese es y ambición. Y es que esa es la parte del estoicismo. O sea, claro, ¿qué es lo que puedo controlar yo? O sea, ¿qué puedo controlar yo que esté dentro de mí? Pues puedo controlar a mi mente. ¿Y cómo logro controlar a mi mente? Pues me disciplino, me estudio, aprendo, conozco, utilizo todos los recursos que tengo hoy en día. Porque es increíble, o sea, a mí es lo que me gusta del estoicismo, que hoy en día vivimos en una sociedad en la que tenemos todos los recursos cercanos y que no podamos salir de cierta forma adelante. O sea, y no es... A ver, hay gente que no tiene oportunidades, hay personas que no tienen oportunidades, pero también hay personas que las oportunidades están ahí y que no, ni siquiera se hacen el cuestionamiento de qué puedo hacer para allá, por ahí. Y conocer y ver a David Blaine arriba de 7 kilómetros en globos despidiéndose de su hija, es eso, o sea, es el decir, pues claro que puedo, en un momento tan difícil como saliendo de una pandemia, ¿no? Bueno, para mí, la verdad es que sí te tengo que decir que para mí fue muy impactante esto que hizo. No, quizás no es tan impactante como otros stunts que ha hecho o otros que he visto en los que ves un riesgo de muerte terrible y que híjole, a ver si se ahoga o no se ahoga. Esto pasó por otro lado. Fue una cosa increíble en la que establecen muy claros cuáles son los riesgos y pues bueno, unos de ellos son físicos, ¿no? Así de que si el clima y hubiera... Bueno, pero eso como de alguna forma te dan a entender que está bajo control, pero el riesgo real es la falta de oxigenación después de determinada altura y que él pueda llegar a entrar en este estado en el que es como una demencia y en ese momento pues ya no estaría en control de sí mismo y sus acciones y pues teniendo que realizar una hazaña como soltarse y aterrizar en paracaídas, bueno, pues es un riesgo muy alto, ¿no? No sé si sea igual que en el buceo, lo que dices tú que se llama narcosis. O sea, creo la narcosis sí. Creo que tiene que ver con una gran saturación de hidrógeno. No creo, o sea, tiene que ver con una gran saturación de hidrógeno en tu sangre. Tenemos cierto porcentaje de oxígeno. Y no sé si también creo que es el mismo, que o sea, el cerebro empiezas a tener un gran júbilo y éxtasis y de repente empiezas a perder tu cabeza y te vuelves loco, ¿no?
Ajá. Bueno, eso justo todo el tiempo lo están monitoreando desde abajo, hablan con él y le preguntan, a ver, David, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Y en un momento él se extasía por la vista y por lo que está ocurriendo ahí arriba. Pero ¿cómo no lo Y- vas a y- hacer, Juan? Tú ves ese video y No, te claro, vuelves loco. pero el que está abajo le dice, oye, Sí, a ver, claro. acuérdate que el primer síntoma de esto es el júbilo y es el engreimiento y esto, ¿estás bien? Sí, estoy a tal altura, y entonces como que aterriza todo esto como con sus anclas mentales, ¿no? Eso, pero eso es lo que hace un estoico. Claro. O sea, eso es lo que hace una persona sana, cuerda, entrenada, preparada, que en los momentos más... Eso es lo que admiras de Marco Aurelio. En los momentos más difíciles, de decisiones más complicadas, él iba hacia sus anclas, iba hacia su journaling, a escribir sus diarios, iba hacia el leer y saber un poquito de historia, de prepararse con los filósofos de ese momento, de pedir consejo a la gente que tenía que pedirle consejo, de dejar que la gente que sabía de guerra le ayudara a tomar decisiones. Y ese es el tema del estoicismo, o sea, y aquí David Blaine lo acabas de decir, o sea, regresa a su ancla, claro. Mi ancla número 1 es a qué altura estoy, mi ancla número 2, cuánto oxígeno tengo, mi ancla número 3 es, recuerda cuál es el problema que te pasa cuando no tienes suficiente oxígeno en la cabeza. Sí. O sea, Y es qué, eso. y qué difícil debe ser, además, o sea, realmente, obviamente, se está quedando sin oxígeno. O sea, es muy fácil ceder al alucine, que es lo que dicen, cuidado, o sea, no te pierdas en tu... O sea, cuando empiezas a sentirte demasiado jubiloso y así, es señal de peligro, ¿no? Que es tal vez lo que les pudo haber pasado a los demás emperadores romanos, que todos sabemos, los malos emperadores cayeron en los vicios, cayeron pues en esto, ¿no? En esta vida hedonista mal dicha, porque el hedonismo no se trata de eso, pero ganó ese nombre porque pues es la filosofía del placer, pero realmente el hedonismo trata de prevenirte caer en ese engaño, ¿no? Y una vez que se cae en ese engaño, pues qué difícil es recuperar la salud, ¿no? Y el rumbo, porque eso ya es pues es una montaña en descenso mental. Pero fíjate que es algo que el tema del estoicismo repite mucho y lo lees en la parte del estoicismo es conócete para que puedas enfrentar tu sombra. Que, oye, que vamos a regresar a Jung. Sí, pues hay que regresar a Jung con el tema de la sombra. Vamos, o sea, al final de cuentas, David Blaine, arriba de 7 kilómetros de altura, con esa falta de oxígeno, o Marco Aurelio enfrentando a los bárbaros, en ese momento sabían de lo que podían ser capaces porque enfrentaron su sombra. Y eso es a veces a lo que nos da mucho miedo. Y eso es lo que a mí me gusta del estoicismo. Que te dice, voltea a verte quién eres, güey. O sea, conócete. De qué eres capaz. Y enfréntalo. Éntrale. Y es algo de lo que tú hablaste cuando hablaste del tema del chamanismo y hablaste de la quinta dimensión. Y que en algún momento tocaremos cuando hablemos de la conciencia, el inconsciente y de lo que son los psicodélicos. Pero que va muy relacionado todo el tema de la filosofía estoica, del autoconocimiento y de David Blaine, de enfrentarse a su sombra. O sea, el control que tiene ese señor ahí arriba es porque se ha preparado contra su sombra, ¿no? Sí. Y al final el día está retando a la muerte. A mí, una de las cosas más hermosas, o sea, de verdad, a quien no haya visto esto, la verdad es que la experiencia de verlo en vivo no se puede reemplazar porque la verdad es que no sabes el desenlace, entonces estás mucho más comprometido emocionalmente porque sabes que puede salir mal. Yo tuve el gusto de vivir esta experiencia, no lo había hecho, nunca, o sea, de estos, porque cada rato hay un cuate así que se avienta desde no sé dónde y cae en una red. Bueno, no, o sea, no puedo recomendar suficiente la experiencia de que cuando algo así vaya a pasar, sintonícenlo, ¿no? Véanlo en vivo, porque está cañón. A mí me pasó con esta ocasión, me acuerdo que me escribiste y me dijiste, oye, tienes que ver esto. No estaba justamente a punto de subirme a un avión y no lo pude ver, pero se lo mandé yo a mi papá y en cuanto llegué yo, pues me adelanté Seguían ahí, hasta, ¿no? seguían ahí y vi el final, ¿no? Vi qué fue lo que me pasó y esta parte de soltar, que no quiero interrumpirte,
Pero me recordó mucho cuando Red Bull hizo lo mismo de mandar al Sí, hombre sí, a sí. la estratosfera A la y que sí lo vi en vivo, sí, que sí, fue, sí. o sea, lo que dices tú, esa sensación y te cuentan la historia de esta persona y todo lo que se prepara para llegar a esto Sí, sí. y lo que somos capaces como seres humanos, ¿no? Y lo que un acto así puede enseñarte de ti mismo y de sobre. Para mí esto fue alucinante, fue increíble porque, bueno, lo que más me gustó de todo fue que antes de salir hubo pues un chamán Lakota, Sioux, que así pues les dio la bendición, ¿no? Él siendo así como de ahí, de la tierra, pues bueno, les dio la bendición y todo, pero cuando les está dando esta bendición, como que se conecta con ellos y se conecta con. O sea, es un momento muy mágico, ¿no? En el que no se escucha nada más que lo que les está diciendo a ellos. Están todo el mundo ahí conectado, sintonizado, viendo lo que está por ocurrir. Y el Señor empieza a decir, y hazlo por la belleza, ¿no? O sea, es por la belleza. El permiso se te está dando y va a salir todo bien, pero va a ser porque esto es algo bello. Es algo. Y eso es qué importante es, ¿no? O sea, al final del día todo esto es ¿por qué? Porque todos tengamos la postal, la fijación, el icono de un tipo que está colgado de unos globos volando, volando arriba del Gran Cañón. O sea, Pero eso es lo bonito, Juan, de este tema que podamos discutirlo. O sea, si lo aterrizas a la postal de un hombre volando con unos globos, pues, está padre. O sea, pero te quedas muy arribita de la situación. Lo que acabas de decir, o sea, de desmenuzar esto y de decir, David Blaine, con todo el estudio que se llevó para poder hacer esto, que fueron pues, una inversión probablemente millonaria para poder hacer todo lo que hizo, se tuvo el detalle de hacer algo todavía más grande y mucho más profundo, que fue honrar el lugar en donde estaba. sí. Y lo honra con los ancestros de estas personas, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues con un chamán Dakota o lo que haya sido, no me acuerdo. Y que al final el mensaje sea tan profundo. O sea, hazlo por la belleza. Sí. O sea, yo no sé si David Blaine cuando estaba ahí arriba y se puso tan contento, No, dijo, lo estoy haciendo por la belleza. No, totalmente sí. O sea, era un júbilo increíble. También, obviamente, bueno, o sea, te dan ganas de llorar cuando lo escuchas hablando con su hija. Ah, sí, claro. Que la hija lo saluda cuando está arriba. Give me a kiss, ¿no? No. Dice, Bueno, pero eso es. kiss. Sí, pero después hablan cuando él está arriba y le está contando el paisaje. O sea, es una cosa que dices, es que eso es todo. Eso es todo. O sea, por eso vivimos, ¿no? O sea, por esos momentos, o sea, y la estafeta que le pone a la hija, o sea, no es que le deje una carga, pero sí le deja una enseñanza de el mundo es tuyo, o sea, sí, ¿qué quieres hacer? No, y la hija, qué valiente también, Claro. o sea, es el valor de ver a tu papá, o sea, en esa edad, o sea, que se va a hacer algo súper riesgoso, y estar ahí acompañándole y diciendo, vas, échale. No, increíble, o sea, realmente muy recomendable y creo que ahí de eso se trata, o sea, y al final, no sé si el sentido de la vida para un estoico, pues tiene que ver con rozar esos momentos de gloria, eso es lo que yo he visto, ¿no? O sea, tiene que ver con el actuar correcto, el honor, con el desapego de ciertas cosas, pero al final hay una ambición muy grande en los estoicos, muy, muy grande, de conquistar. Otro gran estoico que bueno, a quien yo admiro mucho y se ha autodenominado así es Stipe Miocic, que es un peleador de la UFC, Sí. el campeón de los pesos pesados, un croata. Acaba de ser campeón hace 2 semanas, 3 semanas. Pues ya es el campeón de más tiempo de todos, es el que más campeonatos ha ganado. Lo perdió, pero luego regresó y lo volvió a Contra ganar. Daniel, ¿cómo se llama? Cormier. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando lo ves, antes de empezar a pelear, ves el mismo semblante que tenía David Blaine antes de despegar. Que es esta concentración. Básicamente es concentración y es como un estar vacío, ¿no? O sea, el tema de estar en la zona. O sea, el estoico busca la zona constantemente. Y es osado, como, o sea, el tema de la osadía va mucho por el lado de la ambición que tienen. O sea, son
yo lo que veo es que son gente muy, muy reservada en su vida personal y en las cosas que hacen y no se exponen, no están haciendo show, no están haciendo así, pero cuando van a hacer lo que tienen, lo que es su llamado, en el caso de Blaine Miocic o pelear, Miocic. en el caso de Blaine hacer un stunt de estos, ahí sí los ves como con todo, ¿no? O sea, con todo el compromiso, con toda la entrega. Y este semblante es como súper característico. Eso, o sea, tú podrías como simplemente recortarles la cabeza y solo dejar los ojos y dirías, son la misma persona, nada más tienen distinto tono de piel. Totalmente. Y además eso es lo bonito del estoicismo. O sea, el estoicismo no es que desee el poder por el poder o que desee la ambición y el ser el... No. Sino es cumplir con mi deber como hombre. ¿Y cuál es mi deber como hombre? ¿Como hombre te refieres a hombre masculino? No, como hombre, Un ser humano. ser humano. O sea, Ujú. como hombre masculino y femenino, o sea, como energía, persona, como ser, como mujer, como hombre, todo. Pero ¿no? es que es curioso porque sí es una filosofía que va muy como está muy como con la energía masculina, siento yo. Yo no creo. O sea, sin decir que no pueda ser de la energía femenina, pero sí es como que siento yo cuando hablamos de género, muchos de las cosas que se le exigen al hombre, al varón, tienen que ver con el estoicismo, que es proveer, que es generar una seguridad para la familia, una estabilidad. O sea, tienen mucho que ver con el liderazgo, muchísimo. Por ejemplo, Miocic, este peleador, es bombero, ¿no? Esa es su profesión real. Su hobby es pelear. Pero él, su compromiso, o sea, por eso él es distinto que otros peleadores, ¿no? Porque él no anda... O sea, él Dientes pa' fuera. Él es bombero. Sí. Él es un bombero. Él es un bombero que pelea. Y que al pelear es extraordinario. Y que ahí enfrenta sus miedos. Y que tiene un tema con el vencer miedos muy, muy profundo, obviamente, ¿no? Que digo, esto lo podrás ver en los negocios, lo podrás ver en otras áreas, pero la actitud estoica es esta, de enfrentarse al peligro, enfrentarse al miedo, agarrar al toro por los cuernos. Y en ese sentido creo que a veces puede llegar a tener una connotación muy masculina como de macho alfa, que puede ser interesante, pues como decir, pues no, esto no tiene que ver con el género, ¿no? Es una actitud de vida que puede tomar cualquier persona. Sí, yo creo que analizándolo en tema de lo que hemos aprendido del feminismo la masculinidad, sí tiene que tener la cuestión de la energía masculina como parte de osadía, pero también tiene que tener, o sea, el estoico tiene una parte muy fuerte femenina, que es el tema del entendimiento y del comprendimiento, de la comprensión de su alrededor. O sea, eso es lo que hace el estoico tan importante. O sea, no conozco bien la historia de este boxeador, de David Blaine. Pues parte de lo que hizo en ese momento mágico de la ascensión, o lo que hizo Marco Aurelio en entender qué es lo que pasaba con la gente en la pandemia. O sea, todas estas cosas, pues llevan parte. Yo creo que es el equilibrio de las dos. Pero sin la osadía, pues, o sea, sin el poder enfrentar tu sombra y tus miedos, que es muy, ¿te podría decir que más masculino? ¿Podría decir? No creo. No lo creo. O sea, justo esto es uno de los temas de roles. O sea, más bien es algo que tenemos mal comprendido. Pero ahorita que tengo así en la mente clavado así una mujer estoica, Kim Wexler, que es el personaje de Better Call Saul. Sí. Esta serie. O sea, ella es una estoica. Ah, bueno, en personajes a mí me recuerda a Eowyn en El Señor de los Anillos. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Es que no vi El Señor de los Ok. Anillos. Bueno, yo soy muy fan del Señor de los Anillos, Juan. Yo es de esas pelis que no he visto. No sé, simplemente no la vi. Tú no has visto Better Call Saul, por lo No. visto. Necesitamos encontrar una Ok. mujer que sea estoica, pero justo, es eso. Y fíjate que yo las admiro muchísimo. O sea, no me va a costar mucho trabajo encontrar una, porque... Pues mira, yo acabo de leer la biografía de Michelle Obama. Michelle Obama se me hace una mujer estoica. Se me hace una mujer que sí, que tiene todo el tema
del power que necesita, pero es una mujer a la que admiras. O sea, Sí, pero justo el estoicismo te pide no caer en convencionalismos como no sé, o sea, no sé si te lo pida o no, o más bien ya esta es interpretación mía, pero yo siento que el estoico es básicamente el estoico es un guerrero. Y el guerrero va solo. El camino del guerrero es es solitario. Difícilmente vas a encontrar hombres o mujeres estoicos en grupos, ¿sí? O sea, creo que puede darse la ocasión, obviamente, ¿no? Cuando hay que reclamar algo, bueno, pues se hace lo que se tiene que hacer. Cuando hay que unirse por alguna causa, se hace, pero en general no tiende el estoico a formar parte de un clan. O sea, el estoico, para resumirlo, creo que es como, es la connotación del guerrero, ¿no? Como lo que le llaman el guerrero en temas New Age, que es muy, muy popular de llamar guerrero, ¿no? Así como el Joseph Campbell con el camino del guerrero, ¿no? del héroe. Del héroe. Sí, no, bueno, pues sí, es similar, pero pues sí, el guerrero es como este arquetipo de o sea, de un individualismo absoluto, casi, que está muy preocupado por su sociedad, pero es básicamente Él, solo, contra él. Solo, sí. Contra él. De mujeres estoicas que yo recuerde, hay una que a mí me fascina, que se llama Hipatia de Alejandría, que de hecho Pedro Amenábar hizo una película de ella, que se llama Ágora. Y aunque tiene muchos errores históricos, Hipatia de Alejandría fue una... Imagínate nada más esta historia, güey, es impresionante. Era una filósofa matemática, hija de el que era el director de la Biblioteca de Alejandría, no me acuerdo el nombre de él. Pero esta mujer, Hipatia, básicamente lo que hizo fue ser la primera maestra mujer en la Biblioteca de Alejandría. En una época, Juan, en la que los cristianos estaban desarrollándose muy fuerte, justamente Constantino estaba pues, cerca de esos momentos ya cuando la religión cristiana estaba a punto de ser ya nombrada como, todavía seguían siendo perseguidos, pero estos cristianos empezaron a tomar mucha fuerza y estaban peleándose muchísimo contra los judíos en ese momento, que pues eran una minoría en Egipto, y estaban los romanos, ¿no? Y los romanos, que creían en muchísimos dioses, pues tenían de esclavos a cristianos y no soportaban que se hablara como los cristianos desdeñaban en ese momento a los dioses, ¿no? Pues eran la minoría y tenían muy claro, porque se estaba generando toda una filosofía. Y esta mujer lo que logra en ese momento y en esa época es darle clases a cristianos que eran libres, darle clases a judíos, darle clases a romanos. Pero lo más importante es que es la primera mujer que empieza a hacer inventos y descubrimientos, que retoma parte de lo que era el elipse y retoma parte de lo que era las órbitas. En la película lo ponen muchísimo más extrapolado. Nunca llega a comprobar las teorías como lo pasa en la película, pero fue una mujer que murió dando clases, la tomaron los cristianos y la mataron viva. O sea, la despellejaron por completo y la mataron viva. ¿Y por qué es recordada? Porque fue una mujer que siempre vivió bajo sus principios de ser maestra física. Y siempre logró eso. Entonces es recordada como una mujer que, como bien lo dices tú, mantuvo sus valores de ser pues una filósofa. Sí, es que el estoicismo hasta cierto punto pues es la vena de la filosofía, en el sentido que, bueno, sin ser un estoico, pues creo que el más grande estoico probablemente fue Sócrates. Total, exactamente. El padre del estoicismo, o sea, porque conocemos a Zenón de Cito, que lo puso como estoicismo, pero el que inspira a todos estos es Sócrates. ¿Por qué? Porque murió por su verdad. Y así de grande es la ambición de un estoico, ¿no? Y así de grande, pues por eso lo que decíamos de David Blaine, o sea, pues él está dispuesto a morir en el intento, o sea,
que, obvio, quiere que... ¿Qué no aguas? quiere morir, no Aguas. desea morir, pero... El estoico no desea ser mártir, ¿eh? No, nunca. El estoico no, porque el tema de ser mártir no tiene que ver con el estoicismo, tiene que ver con una enfermedad, ¿no? O sea, con convertirte en una parte de ser leyenda para la historia y pasar a la historia como el ícono del país, que el estoico no busca eso. No, Nunca busca eso. A ver, o sea, lo de David Blaine es muy claro. O sea, si él hubiera muerto en este asunto, pues sí, no hubiera sido un mártir, porque de entrada no estaba luchando una causa política ni nada del estilo. Pero bueno, él sabe el riesgo que hay en hacer esto y lo acepta por concretar su visión. Que en este caso pues, se trataba de crear una imagen muy bella, ¿no? Y todo lo que significara para él. Y eso es lo que queda. Y todo el proceso y todo lo que se cuenta y todo eso, pues es al final de cuentas la filosofía que él está dejando detrás. Que hay filósofos de acción, hay filósofos o sea, no todos son escritores, ¿no? Pero al final creo que... Que eso es lo bonito de la filosofía, que eso es lo bonito de este podcast, que nosotros, sin tener una autoridad en la filosofía, pues estamos hablando de la filosofía y queremos llevar la filosofía porque, pues, o sea, buscamos pensar. Y eso es estoico, Juan. O sea, el estoico, o sea, de cierta forma no va a reconocer que es estoico porque va a reconocer que quiere él conocerse a sí mismo, enfrentarse a sí mismo y enfrentarse a lo que él verdaderamente cree. Eso es lo bonito del estoico. Pues bueno, o sea, el tema aquí es ¿Cómo se acerca la gente al estoicismo y si esto es lo que necesitamos? ¿Necesitamos gente estoica? Sí, definitivamente. Yo creo que es una pregunta, no sé, la verdad. O sea, yo creo que el estoicismo no es para todos. O sea, así como el guerrero no es para todos. O sea, no todos son guerreros. Mira. A ver, bueno, ¿de dónde viene esto del guerrero? Que creo que tiene mucha similitud. Bueno... Pues desde las tragedias romanas, griegas. O sea, viene desde toda esta cuestión. Va a depender, pero yo esta connotación del guerrero, yo creo que me estoy refiriendo a América. América, o sea, a la América precolombina y muy concretamente, o sea, de las, pues hablábamos de los Sioux hace un momento, bueno, pues de los guerreros aztecas, ¿no? Por ejemplo, el Camino Rojo, que es el que hacen justamente los lakotas, pues ese es para los guerreros. O sea, cuando ¿Lakotas o lakotas? Lakotas. Lakotas, ¿verdad? Sí. Cuando quieres convertirte en guerrero, necesitas hacer el Camino Rojo. Y el Camino Rojo consiste en primero, pues, un aislamiento de 4 días, si no me equivoco, en el que te dejan en la naturaleza con tus protecciones, pero pues estás ahí. Y después tienes que hacer las danzas al sol que duran un día completo la primera vez y con temazcales, deshidratado, si no puedes tomar una gota de agua durante lo que dure todo esta ceremonia. Luego te cuelgas del árbol de la vida y te desprendes, o sea, te ponen unas argollas en el pecho, te jalas, o sea, te ayudan tus ancestros y las personas que tú elijas, tu familia, y hasta jalarte y que se te desprendan las argollas, o sea, y te rompan la carne, y eso te deja unas cicatrices que son como un grado, ¿no? Y entonces al siguiente año regresas y entonces te dan otro grado, y así cuando cumples 4 danzas al sol, es ya como una especie de graduación en el camino del guerrero, del Camino Rojo. Bueno, estas tradiciones pues buscan preparar tu mente para en el estoicismo. Es otra manera de verlo, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, a lo que se somete David Blaine para lograr mantener la respiración por más de 8 minutos al hilo, pues son este tipo de cosas, ¿no? Y ¿por qué alguien querría hacer algo así? ¿Me explico? No cualquiera va a querer eso. Entonces, no, creo que no es para todos. ¿Tú qué es lo que piensas? O sea, ¿para quiénes es? ¿Por qué lo recomendarías? ¿Por qué crees que es necesario? A ver, yo creo que no es... O sea, es importante conocer lo que es el estoicismo, porque no significa que sea la verdad absoluta, ni significa que
que sea la solución a tus problemas, pero sí es, lo vemos en las religiones, por ejemplo, en la religión católica está muy claro el buscar, el convertirte en una persona que sea congruente con sus actos para poder llegar hacia pues a la vida eterna, ¿no? En el tema del budismo, este tema de desapego y poder llegar hacia la iluminación y convertirte pues en este ser, crístico, no sé cómo se puede decir, ¿no? O sea, Ascendido, ¿no? Ajá. Tiene que ver con la cuestión del desapego y son cuestiones que tiene el estoicismo. Entonces, o sea, yo no digo que sea para todos, pero sí te digo que sea algo que tienes que conocer y que entender y que leer y tú decidir. Por supuesto, hay otras filosofías también muy ricas que te pueden ayudar muchísimo para poder comprender qué es lo que quieres ser. Pero lo más importante para mí, porque sí siento que es algo que la gente tendría que conocer y por la cual a mí me gusta promocionarlo, es que en ningún momento nos cuesta, o sea, muchísimas veces nos cuesta tanto trabajo el cuestionarnos quiénes somos, a qué venimos, qué hacemos. A veces lo hacemos nada más por arribita, pero nos cuesta mucho trabajo el enfrentarnos a lo que nos da miedo. Y eso es algo que el estoico busca constantemente, enfrentarse y probarse y tratar de entrenarse para poder, en los momentos más complicados de su vida, poder tomar una decisión acertada y al final morirse. Que está cañón, o sea, es lo que platicábamos la vez pasada, o sea, estás en esta vida muriéndote todos los días para aprender a vivir. Esa paradoja es fuertísima. Sí. Sí, yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y sí, efectivamente no es para todos quizás, pero sí debería. O sea, creo que más bien el hecho de que no sea para todos hoy es porque estamos viviendo en una sociedad demasiado autoindulgente, que se da demasiados permisos, que vive demasiado en la tercera categoría de Epicuro. Innecesarios Innecesarios y no naturales. naturales. Demasiado. Todo se trata de hedonista. nuestro confort, todo se trata de no, Es que se no junta pasar angustias, de no pasar nada. Hedonista y egoísta. Sí. Y pues el estoicismo es como, sí es una luz, la verdad es que es una luz, es un faro para cualquier persona que se está sintiendo ya cansada de estar en esta dinámica de no crecer, de estar nada más cumpliendo con un horario, o sea, de no estar realizándose en el menor de los sentidos, estar simplemente, pues sí, en la rutina. Que esto ya hasta suena a cliché que te lo diga, ¿me explico? Es como, ay, me vienes a decir que no esté en la rutina. O sea, a mí hay un autor, perdón que te interrumpa, pero hay un autor que esta frase me vuelve loco y es: ¿cuántos hombres conoces que mueren a sus 30 y son enterrados a sus 80? Y es que esa es la definición de lo que a veces pasa en el mundo. O sea, este tema de que acabas de decir de la rutina, de morir en vida. Pero lo vivimos cuando platicamos de que la gente vive mucho en la tercera dimensión, en la segunda dimensión, o en lo que tú como lo quieras llamar. Y lo primero que se va es la mente. Sí. Ese es lo que el estoico como que todo el tiempo te dice. O sea, se trata de vencer a la mente, pero también se trata de hacer de la mente tu herramienta, tu mejor aliado. O sea, al final, el traer aquí las cosas frescas que puedas, o sea, esto de David Blaine. David, ¿cómo estás? Bien, estoy a esta altura, esta temperatura, no sé qué. O sea, tener las cosas frescas ahí, eso habla de concentración. Esa concentración es un estar presente en el aquí y ahora. Y eso requiere mucha energía al final del día, y esa energía se cultiva.
De eso se trata el estoicismo. Y en ese sentido, sí, claro que todos necesitamos un montón de estoicismo, ¿no? Sí, por supuesto, y además, o sea, también es válido, como lo hemos estado platicando en este podcast, porque van a decir, oye, ya se están contradiciendo de que ahora que tienen que entrenar a la mente y todo el tiempo estar haciendo y ser activos. No estamos diciendo para nada eso. Pero sí estamos, o sea, sí estamos invitando a preparar tu vida para poder enfrentarte a lo más difícil que eres tú. O sea, Sí, y sí estamos diciendo, o sea, que tengas o sea, que es muy importante que tengas los pies en la tierra y 2 dedos de frente, y cuando alguien te haga una pregunta, contestes de forma directa lo que se te preguntó y no te andes por las ramas, ¿no? O sea, es una consigna muy sencilla, pero que hoy, fíjate qué difícil es. mira, tan difícil es, Juan, que la otra vez estuvimos tú y yo en una reunión que platicábamos sobre un tema que nos apasiona mucho a ti y a mí, y lo complicado que es a veces el políticamente correcto, ¿no? Cuando Sí, sí, tú y sí. yo estábamos 100% seguros de una situación, y ahí pues a lo mejor no fuimos muy estoicos porque no defendimos al 100% nuestro punto. En cierto momento lo hicimos, pero o Sí, sea, la franqueza que puedes tener. no, lo que decías tú, el ser muy Parriciasta. parriciasta. O sea, Sí, la parresía. O sea, el comprométete con una verdad. Ten tu verdad clara. Juégatela con tu verdad. Igual y te mueres. Igual y te mueres. O sea, por eso Sócrates, decíamos. O sea, pues bueno, Sócrates se murió por no contradecirse, por no cambiar de opinión. O sea, dijeron, o sea, niega lo que dijiste y te perdemos la vida. Pues no, me muero. Es difícil, creo que sí es algo que se tiene que practicar, no es necesariamente algo para leer, esto no es un tema de autoayuda, creo, no hay que verlo por ahí, o sea, creo que el tema, el concepto autoayuda tiene que ver con pues una serie de literaturas que pues de alguna forma te mastican una visión de cómo deben ser las cosas para que las tomes y te caigan bien. No hay nada malo en eso. Pues no sé. La verdad no tengo mis dudas. A lo mejor no, pero esto no es de lo que estamos hablando. El estoicismo no es algo que puedas agarrar en un libro y que te dé 7 pasos. No es algo que vayas a masticar con una anécdota que te haga reflexionar. Es una práctica que tiene que ver, que es muy abierta en el sentido de que pues allá tú la herramienta que utilices, a lo mejor es la meditación, a lo mejor es el ejercicio, a lo mejor es el diario. subirte un globo a la estratosfera, pero es una filosofía, justamente porque no te está dando los elementos ni nada, o sea, es simplemente una forma de entender la vida, una forma en la que hay que afrontar los problemas que a diario pues, nos llegan, ¿no? Y creo que pues también tiene que ver con una forma de educar, tiene que ver con una forma pues, de estar en el mundo y de compartirte en el mundo y de vivirte en relación a los otros. O sea, es muy complejo. Creo que no es nada, o sea, es mucho más de lo que hemos alcanzado a decir. Y fíjate que hablando de por dónde empezar, que hoy el mundo en el que vivimos trata de todo aterrizarlo a 12 reglas, 7 pasos para 4, o sea, 4 acuerdos. Bueno. Gran libro de Miguel Ruiz, pero no tiene como que no es un tema de números. O sea, el estoicismo, por ejemplo, Jordan Peterson, que es uno de los psicólogos que de cierta forma yo sigo, pues es muy estoico en su forma de hablar y es muy estoico en lo que él busca, Sí, lo que predica. en lo que predica. Y en su libro de 12 reglas para vivir, predica el estoicismo por todos lados. Entonces, pues, ¿por dónde puedes empezar? Pues justamente en yéndote a lo básico. Y ve, busca y agarra un libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Y en cuanto empiezas a leer el primero, te vas a dar cuenta que el hombre no ha cambiado
desde el año No cero. No hay nada No nuevo ha bajo cambiado. el sol. O sea, somos iguales, pensamos igual. Tenemos ciertas cuestiones muy parecidas, mismos miedos, mismos problemas, mismas complicaciones. Entonces es algo que es lo que evoca el tema del estoicismo. Muy bien, pues ¿con qué nos vamos? ¿Qué es ser estoico para ti? Para mí, ser estoico significa... ¿Te puedo decir qué es para ti ser estoico, que lo acabas de decir? Ujú. Vive tu verdad. Yo creo que ahí definiste qué es ser estoico para ti. Pero bueno, perdóname, te quité la palabra gachísimo. Pues sí, no, eso es... En el fondo es eso. Es vive tu verdad. Pero vive tu verdad es complicado. Porque puedes ser un psicópata y sociópata y vivir Sí. una verdad totalmente ajena a la tuya, ¿no? Sí, yo creo que para mí uno de los cambios más importantes que estamos viviendo actualmente es el derrumbe de una moral colectiva. Esto está cambiando, o sea, aunque siguen habiendo ciertas convenciones respecto a la moral y la ética, pues ya cambió bastante, ¿no? Entonces, creo que siempre ha sido más importante los principios que los valores, en mi opinión. Los valores son principios al final del día, pero son los principios, o sea, pero son los que tú eliges, ¿no? O sea, los valores están ahí, o sea, la honestidad es un valor, pero a lo mejor la honestidad no es un principio para ti, ¿no? O sea, en el momento en que tú lo aplicas se convierte en tu principio. Y yo creo que hay que tener claros los principios, algunos principios, o sea, que rigen de alguna forma, son como el esqueleto de tu actuar, de tu acción. Entonces, pues yo diría, ten claros tus principios y actúa conforme a ellos y entrénate, o sea, entrénate porque esto no sucede de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no porque decidas voy a ser honesto de ahora en adelante, ya como por arte de magia vas a hacerlo. O sea, es un gran esfuerzo. Es mucho más difícil que dejar de fumar o dejar de tomar. Es un acto de voluntad enorme. Enorme, enorme, enorme. Entonces, sobre todo si se te inculcaron valores con los que no estás de acuerdo, creo que es un punto muy interesante para iniciar en esto del estoicismo, porque quiere decir que, bueno, vas a tener que hacerte de principios. Y va a ser difícil porque no los tienes incorporados, pero pues por ahí, o sea, creo que vale la pena. Creo que eso dignifica la vida. Yo no tengo más que agregar. Lo que acabas de decir es justamente lo que es para mí el estoicismo. Y solamente es el camino para poder llegar a ser. Es un camino que te prepara, o sea, desde que naces, desde que eres concebido en el vientre de tu mamá, estás en todo momento preparándote para la siguiente etapa, para la siguiente etapa, para la siguiente etapa. Y durante todo el proceso de tu vida te estás preparando para morirte. Y muchas veces no te das cuenta que estás a punto de, o estás en el proceso de esa muerte, en el proceso de despedirte. Entonces, el estoicismo te abre los ojos a ese proceso. Y eso es para mí lo que es un recordatorio de todos los días de decir quién quiero ser en esta vida. Entonces eso es lo que a mí me gusta del estoicismo. Aunado a todo lo que acabas de decir, que es ten tus propios principios y vive de acuerdo a ellos. Con eso me quedo, Juan. Echamos el ancla, Javi. Echamos el ancla, Juan. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.